Causas de la hipertensión arterial en adultos. Me voy a centrar en adultos. Normalmente distinguimos dos tipos de hipertensión arterial. Una es la hipertensión arterial primaria, también le llamamos idiopática o esencial. Básicamente lo que significa es que no sabemos la causa, y esta sería el 90-95% de los casos, especialmente entre los 30 y 50 años. Las posibles causas, normalmente la explicación que se da es que hay una vasoconstricción que produce un aumento de las resistencias periféricas. ¿Qué significa esto? Pues si tenemos un vaso sanguíneo, su estrechamiento por vasoconstricción, porque se constriñe, lo que hace es que aumente la resistencia al paso del fluido, y eso dé como lugar a un aumento de la presión del fluido que va dentro. O sea que no tiene más misterio. Las causas de todo esto, multifactorial. Es decir, pueden haber factores genéticos de predisposición familiar, pero también factores ambientales como elevado consumo de sal, bajo consumo de calcio, de fósforo, obesidad, estrés, sedentarismo, el tabaquismo. La raza negra, por ejemplo, está más predispuesta, el ser varón. Entonces son factores que influyen, no hay un solo factor. Y después tenemos una hipertensión que es la hipertensión arterial secundaria, que en realidad solo sería del 5 al 10% de los casos, y es más frecuente en menores de 30 años o en mayores de 50 años. Bueno, entre estas hay múltiples causas. Una de las causas sería la enfermedad renal crónica, que la definimos como una disminución de la filtración glomerular a menor de 60 mililitros por minuto en 1,7 metros cuadrados durante más de 3 meses. Puede haber daño renal o no. A veces otro criterio diagnóstico sería el que hubiera un daño renal sin que haya disminución de la filtración glomerular, y este daño renal puede ser durante 3 meses, tendría que ser también, pero por ejemplo con hematuria, elevaciones de la creatinina, microalbuminuria, proteinuria, cilindruria, pero sin que haya una afectación del filtrado glomerular, aunque después pueda darlo. Normalmente el 75% de los casos suele ser por nefropatía diabética, o sea, afectación de la diabetes afecta el riñón, puede ser las diferentes glomerulonefritis, o puede ser también por la misma hipertensión. O sea, la hipertensión puede ser una causa, pero también puede ser un efecto. Yo explicaría el 75% de los casos. Otra causa puede ser la enfermedad renovascular, renal vascular. Normalmente está producida por una estenosis de las arterias renales por arteriosclerosis, pero puede estar producida por lo que llaman displasia fibromuscular. La causa más frecuente es la arteriosclerosis, pero en jóvenes puede ser la displasia fibromuscular de la arteria renal. Tenemos después la coartación de la aorta, que sería un estrechamiento de la aorta. Normalmente es después de la subclavia. Normalmente si esto es el corazón y del ventrículo izquierdo sale la aorta, aquí tendríamos el tronco brachiocefálico que se divide en subclavia derecha, hacia arriba subiría la arteria carótida derecha, arteria carótida izquierda, y por aquí subiría la arteria subclavia izquierda, y aquí bajaría, normalmente a este nivel. Es donde se produce el estrechamiento. La garganta estaría más o menos por aquí. Luego tenemos unas causas endocrinas, y dentro de las causas endocrinas nos podemos encontrar, por ejemplo, el hiperaldosteronismo primario, también llamado el síndrome de Cohn, en el cual hay una sobreproducción un exceso de producción de aldosterona. Si os acordáis, las funciones que hacía la aldosterona en el túbulo contorneado distal, en su parte distal o en la parte cortical del túbulo colector, era aumentar la secreción de potasio hidrogeniones y aumentar la reabsorción de sodio. Entonces esto puede producir una hipopotasemia. Normalmente está producido por un adenoma, por un tumor de la corteza suprarrenal, y por eso es cuando se llama síndrome de Cohn. Tenemos el feocromocitoma, que en este caso es un tumor también pero esta vez de la médula suprarrenal, y lo que hay es una producción aumentada de catecolaminas. Y después tenemos la enfermedad de Cushing, que está producida por un aumento del ACTH a nivel de la hipófisis. Tenemos también el hipotiroidismo y el hipertiroidismo. Sabemos que el hipotiroidismo normalmente va con una disminución de las hormonas tiroideas, y el hipertiroidismo por aumento de las hormonas tiroideas.
otra situación que he dejado para el final, que es la síndrome de apnea o hipopnea del sueño, que este normalmente va también con hipertensión, pero es un cuadro de somnolencia excesiva durante el día y diversos problemas que se producen porque hay un colapso de las partes blandas de la garganta cuando está durmiendo la persona con fuertes ronquidos, y entonces hay situaciones de hipoxemia, es decir, de bajadas de oxígeno repetidas durante la noche con interrupciones del sueño que muchas veces no son conscientes y hace que esté la persona somnolienta durante todo el día. Síndrome de apnea y hipopnea del sueño. Y por último, que esto es importante, serían los fármacos. Hay multitud de fármacos que pueden dar problemas. Tenemos que tener en cuenta los AINES, tenemos que tener en cuenta los anticonceptivos orales, estrógenos, progestágenos, luego consumo de drogas como la cocaína, anfetaminas, el éxtasis y cuestiones de este tipo. A veces los corticoides también pueden dar problemas de aumento de la tensión, y fármacos que se utilizan en psiquiatría como los antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, el litio y otros múltiples. Simplemente hay que tenerlo en cuenta en la anamnesis. Para resumir, simplemente decir que la hipertensión, las causas de la hipertensión normalmente son multifactoriales y que lo más frecuente es que la causa sea primaria. Entonces, para hacer el diagnóstico diferencial, para saber exactamente si hay alguna otra causa, lo que hay que hacer es una buena historia clínica y después pedir las pruebas complementarias necesarias para confirmar o descartar diferentes diagnósticos secundarios.